charla de eh, bloqueos del sistema nervioso periférico, donde vamos a hablar principalmente del miembro inferior. En la literatura mencionan el femoral, el ciático distal y el tibial posterior. Sin embargo, vamos a ver que hay otros que podemos tener al alcance de la mano. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del nervio femoral, principalmente el ciático. De ellos dos se puede desprender, o sea, el miembro inferior, de ellos dos se puede desprender dos bloqueos adicionales que se llama el PENC y el sapeno y el tibial, el bloqueo del nervio tibial. Es importante tener en cuenta dentro de las generalidades de la médula que tenemos unos haces neuronales que llegan a la médula anteriores y posteriores, y estos pues a nivel periférico van a unirse y ellos van a generar pues lo que son las raíces nerviosas, y ahí pues van a desprender después los nervios periféricos. Es importante tener en cuenta que a nivel anterior vamos a encontrar como todo lo motor y a nivel posterior todo lo sensitivo de, esta, de estos, digámoslo, de estas raíces que entran a la médula. Y esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo a nivel del miembro inferior, porque vamos a ver que estos bloqueos también pueden tener algo de efecto a nivel motor y también sensitivo. Y eso es uno de los puntos importantes a tener en cuenta cuando hacemos este tipo de procedimientos. Para tener en cuenta el plexo lumbar, principalmente va a estar dado del E1 al E4, donde vamos a hacer principal relevancia en lo que es el nervio femoral. ¿Listo? Ese nervio femoral va a estar conformado por las raíces de L2, L3 y L4, que se van a unir en su porción posterior, generando lo que es el nervio femoral. Es importante tener en cuenta que el plexo lumbar va a corresponder a todo lo que es la parte superior de la pierna, y lo del plexo sacro va a corresponder principalmente a lo del, a lo del, a lo de la parte inferior de la pierna. Entonces esto toma gran relevancia porque eh, vamos a ver que, por ejemplo, el nervio ciático hace parte del plexo lumbosacro y es otro de los nervios que podemos llegar a tener en cuenta para los bloqueos nerviosos. Importante tener en cuenta parte como de cómo está inervada pues toda la cara anterior y la cara posterior de la pierna, donde, o el miembro inferior, donde pues desde superior, desde cefálico a caudal, vamos a encontrar el nervio ilio hipogástrico, que es uno de los que también se bloquea pues en anestesia, sobre todo para los procedimientos inguinales, el génito femoral, el nervio ilioinguinal, que es rama L1, el nervio génito femoral, que es rama del L1, L2, el obturador, L2, L3, L4, el nervio femoral, que vean que discurre como en toda la cara anterior del muslo y casi hasta la rodilla, L2, L3, y parte del L3, L4 que llega incluso a la cara anterior de la pierna. El nervio cutáneo femoral, que es lateral, va a ser L2, L3. El nervio ciático, que va a estar como inervando parte de la cara externa de la pierna. Eh, Vamos a ver que el tibial posterior, o bueno, el tibial va a ser parte de lo que es la inervación del pie, o bueno, de la planta del pie. A nivel posterior encontramos acá parte de la inervación del miembro inferior, lo que es el nervio subcostal, el nervio iliohipogástrico, el nervio cutáneo femoral posterior, el nervio femoral, cutáneo femoral lateral, y vemos pues sus diferentes territorios nerviosos, el nervio ciático eh, y, eh, y el nervio femoral, pues que en su cara posterior pues también va a tener pues algunas correspondencias.
A nivel sensitivo, pues bien hemos visto previamente cómo la inervación tanto de la pared abdominal como del miembro inferior, donde parte incluso de T1, T2 se llega a inervar parte de esta región sensitiva del miembro inferior, pero vamos a ver que L1, L2, L3, L4, L5, S1, pues van a ser principalmente esos dermatomas que están relacionados con los diferentes nervios que vamos hasta pues a involucrar. Y en la pared, en la vista posterior vamos a ver también parte de T12, lo que es L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3, S4, S5, y esta como discurre en la cara posterior de la pierna. Entonces, para entrar un poco más en detalle, el nervio femoral, en cuanto a su anatomía, es una rama del plexo lumbar, surge de las ramas ventrales del 1 a la 4 y desciende hacia el muslo. El bloqueo del nervio femoral se realiza en el pliegue inguinal, a la altura del canal femoral. A esta altura, el nervio femoral se localiza lateral a la arteria femoral, justo debajo de la fascia ilíaca y superficial al músculo psoas ilíaco. Indicaciones: fracturas de fémur, fracturas de cadera, muslo anteromedial, rodilla, cara medial y parte inferior de la pierna, que es básicamente como la inervación que expliqué previamente. Las lesiones proximales o por encima de las rodillas son las que se benefician esta, de este bloqueo, como lo son cadera, fémur, lesiones rotulianas, heridas significativas sobre el muslo en la cara medial y en la pierna, y complemento como la analgesia multimodal. Es importante tener en cuenta que en cuanto a lesiones por aplastamiento o con alto riesgo de síndrome compartimental, pues es una contraindicación realizar este tipo de bloqueos. Lesiones vasculares también, una neuroapraxia preexistente de estos, del paciente que se vaya a realizar, y como lo había hecho previamente Brian en nuestra charla pasada, el no consentimiento de ellos y pues alergia a los anestésicos locales, pues que en realidad eso es como extraordinario. Los equipos van a estar principalmente dados pues por el transductor lineal. Sin embargo, algunos pacientes, dependiendo de su índice de masa corporal, pueden llegar a requerir de pronto transductores convexos para poder visualizar pues, las diferentes estructuras con mayor profundidad, y vamos a ver que pues el rango de agujas en las cuales o las que se van a utilizar van a estar entre los 25 gauge y los 22 gauge, y adicionalmente entre los 50 y 100 milímetros de longitud. Entonces es importante en estos pacientes tener unos reparos anatómicos que cuando hemos hecho ultrasonido de arterial y venoso de miembros inferiores, pues nos hemos familiarizado pues con con el pliegue inguinal, donde vamos a ver el paquete vasculo nervioso, arteria, vena y nervio femoral. Dentro de los reparos anatómicos también tenemos lo que es las crestas ilíacas, las espinas anterosuperior y pues el canal inguinal con la sínfisis púbica. Entonces, pues cuando hemos estado familiarizados con con este tipo de visualizaciones, podemos ver que de derecha a izquierda podemos ver la vena femoral, la arteria femoral, y al lado de él pues va a discurrir el nervio femoral. Acá podemos ver la fascia ilíaca que pues en la posición del transductor, casi que pues como en dirección del canal inguinal, vamos a poder visualizar lo que es estas estructuras. Y adicionalmente pues vamos a localizarla y hacerle como un baño del anestésico local encima de la estructura nerviosa. Es de aclarar que a diferencia, por ejemplo, de los nervios que estaban supraclaviculares, que pueden tener una apariencia hipoecogénica, estos suelen ser en el miembro inferior
más hiperecogénicos y conservando pues esa estructura como en panal de abeja que lo describen en la literatura o salpimienta pues que también lo describen en otro tipo de literaturas. Entonces siempre hay que tener en cuenta que este tipo de abordajes van a ser en plano. En la literatura menciona también fuera de plano, pero por seguridad y pues, seguramente con experticia del examinador, siempre va a ser preferible el abordaje en plano por la visualización de la aguja, las estructuras vasculares de forma dinámica y hacer una correcta como disección de ese nervio o bueno, pues la separación de esas fascias para poder irrigar el anestésico local sobre el nervio y pues causar el efecto deseado. En cuanto a las complicaciones de este, vamos a tener que podemos realizar una punción vascular que pues se ha escrito en la literatura en un porcentaje muy bajo pues, y que obviamente se reduce muchísimo más con la presencia del ultrasonido. Inyección intraneural por no poder diferenciar bien los diferentes planos. La toxicidad por anestésicos locales, que también es algo raro y usualmente pues todo el mundo piensa que la toxicidad por anestésicos locales se da principalmente pues con arritmias ventriculares o paradas cardíacas, pero en realidad pues las toxicidades como lo dijo Brian en la charla pasada, principalmente van a ser como manifestaciones neurológicas, como unos prodromos donde van a predominar el sabor metálico, brahilalia, algunos con disartre, y esos son como los primeros signos de alarma en cuanto a la toxicidad por anestésicos locales. Y definitivamente si usted no visualiza la aguja, pues no avance, no deténgase en ese punto para no llegar a lesionar otras estructuras. Y es importante tener en cuenta en estos pacientes que cuando se hace el bloqueo de estas estructuras nerviosas, existe un riesgo de caídas en el caso tal de esos pacientes, sobre todo que después de hacerle una intervención quirúrgica, van a su rehabilitación, pueden presentar fácilmente una caída o se quieren levantar rápidamente de su posoperatorio. Eso pues en este escenario. Eh, Adicionalmente, ¿qué podemos tener como obstáculos en este escenario? Pues que la analgesia de la cadera no va a ser completa. Sin embargo, por eso se complementa como parte de la analgesia multimodal y la integración clínica, pues es que el bloqueo del nervio femoral es un complemento bien probado para el control del dolor de las fracturas de cadera y de fémur y puede reducir los efectos secundarios no deseados de los requerimientos de opioides. Como lo evidenció, pues este estudio que fue realizado en el Departamento de Urgencias por la doctora Baudin, donde comparaba el grupo donde se le hacía un manejo estándar con un bloqueo versus con un bloqueo de nervio femoral, encontrando pues que en estos pacientes definitivamente el consumo de opioides era mucho menor y la rehabilitación era mucho más temprana. Entonces veamos acá en esta imagen también podemos ver lo que es la vena, la arteria y el nervio femoral. Y pues acá se busca hacer como el baño anestésico entre las fascias o cercanos al nervio para que discurra alrededor de este sin irlo a lesionar. Entonces, un punto clave del bloqueo nervio femoral es que es ideal para las lesiones proximales de las extremidades inferiores hasta el nivel de la rodilla y en posición más cefálica. El bloqueo del nervio femoral guiado por ecografía es igualmente eficaz para proporcionar analgesia a pacientes con fracturas de cadera intracapsulares y extracapsulares. Se recomienda un abordaje lateromedial, como lo mostré en la figura previa, para permitir una visualización clara de la punta de la aguja o pues en plano. El éxito del bloqueo se evidencia por la aplicación de una solución anestésica local hipoecoica bajo la fascia ilíaca y por encima del nervio femoral, como lo vimos acá en esta imagen. Este es el anestésico local ya inyectado. Acá vemos cómo la aguja ingresa cercano a la fascia ilíaca
y acá pues se va a, digámoslo, como a separar estas fascias sobre el nervio, inyectando pues el anestésico local. Ahora bien, pues traigo a colación este bloqueo nervioso que se llama PEN, que es un bloqueo del grupo nervioso pericapsular, que es otro abordaje que también se puede tener en cuenta eh, en el escenario clínico. Lo hacen varios anestesiólogos y tuve pues como el placer de, eh, de aprenderlo pues en el Congreso, donde principalmente en una vista similar, pues digámoslo más como sagital, desde la espina ilíaca anteroinferior, vamos a poder visualizar eh, lo que es el psoas, el músculo iliosoas, y este tendón que va a ser una zona hiperecogénica, que es un reparo anatómico que realmente es como más, o sea, es fácilmente de identificar y su accesibilidad también va a ser fácil, llegando pues a esta inyección del área de los nervios pericapsulares, que también van a ofrecer una analgesia, sobre todo en las fracturas de cadera. Eh, es importante también porque el efecto, digámoslo, no va a ser tanto motor, que le favorece, digámoslo, a la rehabilitación de estos pacientes. Entonces acá podemos ver cómo eh, en este plano vamos a ver principalmente lo que es el, el músculo psoas y el tendón del psoas, que va a estar acá en el fondo, digámoslo, de anterior a posterior. Y lo que se busca, como vemos acá en la imagen de la derecha, es infiltrar esta zona pericapsular, o esta zona donde está eh, el tendón posterior al tendón del psoas, para poder hacer un bloqueo nervioso de esa zona, ofreciéndole pues una mejor analgesia. Es un bloqueo más sensitivo que motor para estas fracturas de cadera, y se le hace pues también a los adultos mayores que llegan principalmente con estas fracturas de cadera. El nervio ciático es un nervio que se origina distal a las raíces nerviosas del E4 y AS3. Tiene unas ramas que también van a estar, digámoslo, mezcladas en algún punto que va a ser sensitivo y motor, y inicialmente discurre profundo en la parte posterior del muslo, volviéndose gradualmente más superficial en la zona poplitea o en la fosa poplitea. Justo proximal a la fosa poplitea, el nervio ciático está unido por los músculos semimembranoso y semitendinoso medialmente, y por el músculo bíceps femoral lateralmente, donde aquí va a haber como una bifurcación del nervio en el nervio tibial y en el nervio peronero común o lateral. Y esto pues aproximadamente a 7-10 centímetros proximales de la fosa poplitea. Aunque el nervio ciático puede bloquearse en cualquier punto del trayecto, digamos lo que la porción superficial hacia la fosa poplitea es como el abordaje más ideal en este escenario. Entonces, las indicaciones para el bloqueo de este nervio va a ser principalmente pues todo lo que esté por debajo de la rodilla, como lo son las fracturas de tobillo, las fracturas de tibia y peroné distal, las lesiones en el pie. No produce anestesia en la cara medial de la parte inferior de la pierna, y es acá donde toma como la relevancia el bloqueo del nervio safeno, que principalmente lo he visto pues en las cirugías de revascularización cardíaca, cuando se hace la safenectomía. Contraindicaciones, al igual que el nervio femoral, va a tener en pacientes que tengan un riesgo de síndrome compartimental, pues no hacerlo, o bueno, es una contraindicación pues relativa. Las lesiones por aplastamiento, las lesiones vasculares, la alergia a los anestésicos locales y el no consentimiento. Entonces, en este abordaje del nervio ciático, podemos tener dos tipos de abordaje. Uno, el paciente en decúbito prono, que lo vemos acá acostado, y hacemos en una ventana transversal, vamos a hacer como la exploración o la búsqueda de ese nervio ciático. Y la otra
posibilidades de hacerlo con el paciente en posición supina, ¿sí? Y esta paciente en posición supina, pues vamos a hacer un abordaje donde va a tener que apoyar parte del tercio distal de la pierna sobre una superficie donde permita pues el ingreso del transductor y poder hacer este abordaje, que pues a mí me parece un poco más incómodo, pero hay pacientes que no pueden realizar este tipo de, de pronación en los diferentes escenarios clínicos. Es muy importante también tener en cuenta la posición del ecógrafo, que también lo había dicho Brian en la charla pasada, porque la visualización directa nos va a permitir pues un abordaje más adecuado. Lo mismo vamos a hacer uso del transductor lineal, pero también podemos hacer uso del transductor convexo en caso de que se requiera mayor profundidad. E incluso pues en los que algunos que he realizado en la práctica con el palito de golf también se llega pues a ver muy bien. Entonces, también se van a tener en cuenta las agujas entre 22 y 25 gauge para la infiltración y pues como regla general, siempre dicen que las de 100 milímetros en miembro inferior y y en miembro superior, sí, en miembro superior, las de 50 milímetros. Sin embargo, pues hay escenarios donde se nos puede salir de esas reglas. Entonces, en cuanto a la exploración y reconocimiento, es importante tener en cuenta que en el modo B vamos a hacer pues una insonación de cefálico a caudal, en este caso pues este paciente está en decúbito prono, donde vamos a nivel de la fosa poplitea a buscar pues lo que es ese nervio, el nervio ciático. Yo sé que acá está señalando lo que es parte del nervio tibial, lo que pasa es que cuando uno va de cefálico a caudal, uno alcanza a ver cómo empieza incluso a hacer las divisiones, ese nervio ciático en el nervio tibial y en el nervio peronero. Entonces, es importante tener en cuenta que la anisotropía también nos puede jugar una mala pasada en cuanto a la identificación del nervio, porque pues hace más difícil su identificación. Entonces podemos ver acá en esta imagen como de anterior a posterior vemos esa morfología en panal de abeja o en salpimienta que discurre, digámoslo, a nivel posterior de la pierna hacia la altura superior o bueno, hacia la parte superior de la fosa poplitea, donde vamos a ver pues ese nervio ciático. Y vamos a ver acá más profundo, incluso a veces algunos laterales, lo que es la vena poplitea y la arteria poplitea. Son también unos reparos anatómicos a tener en cuenta, más o menos el nervio pues uno lo puede encontrar entre unos centímetros, pero eso puede ser variable dependiendo pues de la anatomía del paciente. Acá vamos viendo cómo a nivel más distal o más hacia abajo encontramos esa división del nervio ciático, donde vemos el nervio tibial y el nervio peronero pues ya en su división. E incluso ya cuando se está haciendo la división, lo describen como una forma de cacahuate. Un cacahuate pues se ve como hiperecogénico o pues como un signo de infinito también. Vemos también a nivel más posterior lo que es la vena y la arteria poplitea, que es otro de los reparos anatómicos a tener en cuenta. Otra cosa que me di cuenta pues en cuanto a la realización de estos bloqueos es que acá pues, se entra un poco más distal para la visual, pues distal al transductor, digámoslo a la punta o al señalador del transductor, para poder hacer la infiltración como podemos ver acá en esta imagen. Esto con el fin, digámoslo, de disminuir esos puntos dolorosos, según pues, lo que me explicaban parte de los compañeros anestesiólogos, porque al entrar, digámoslo, acá directamente, los pacientes pueden experimentar algo más de dolor que si entramos acá, pues un poco más distal. No sé si pues eso tenga alguna connotación o algún estudio que lo corrobore,
Y también pues me di cuenta que hacen como mucha presión al transductor para poder visualizar parte de las imágenes y visualizar esa aguja pues entrando. Entonces, acá vamos a ver cómo se hace el avance pues, de esa aguja a través de la piel, del tejido celular subcutáneo y el músculo para llegar a esa zona donde vemos el nervio ciático que está pues en forma de panal de abeja o de salpimienta para poderle hacer la infiltración. Acá podemos ver cómo la aguja entra un poco más superficial y como otra visualización de esos nervios ciáticos. eh, y hacemos después la infiltración donde vemos como el baño anestésico alrededor del nervio ciático. También cuando se hace ese baño anestésico se suele diferenciar mucho mejor pues o la visualización del nervio y pues eso pues también es como un punto de buena práctica también a tener en cuenta. Estas son imágenes, digámoslo, estas son imágenes propias donde pues hago una insonación a nivel superior de la fosa poplitea y acá vemos este nervio ciático que está aproximadamente entre 1 y 2 centímetros. Vemos acá la arteria y la vena poplitea. Ahí falla mía no haberle puesto el color y eso es un punto de buena práctica que uno debe tener en cuenta, ponerle el color a las estructuras para diferenciarlas muy bien y pues que no se lleve ningún otro elemento al momento de la punción o algún paquete vascular que no se esté visualizando. Entonces, en cuanto a las complicaciones, puede ser la punción vascular, la inyección intraneural, la toxicidad por los anestésicos locales. Si no se visualiza la aguja, no avance, deténgase y también el riesgo de caídas en este escenario. En cuanto a los obstáculos que podemos enfrentarnos en estos pacientes, que a veces el paciente no puede tolerar ese decúbito prono, eh, lo cual pues nos obliga a hacer otra técnica que es un poco más, digámoslo, un poco más compleja en cuanto a la realización, ya que no permite apoyar bien el transductor y eso pues puede fatigar al examinador en el momento de la realización. En cuanto a la integración clínica, podemos ver que el bloqueo del nervio ciático distal guiado por ecografía es ideal para pacientes con lesiones distales de pierna y tobillo, laceraciones laterales extensas de la pierna, reducción del dolor por fracturas bimaleolares, quemaduras en la parte inferior de la pierna, abscesos, etc. Dependiendo del anestésico utilizado, el bloqueo puede facilitar la reducción de la fractura, el drenaje, el absceso o utilizarse como complemento en plan de una analgesia multimodal. Sin embargo, pues hay desafortunadamente las estructuras superficiales de la parte medial, de la parte inferior de la pierna y el tobillo no están inervadas por el nervio ciático distal y puede ser necesario un bloqueo del nervio safeno, como lo expliqué previamente, que no aparece pues en nuestro libro de revisión, cara distal al nervio femoral. Y si se desea una analgesia más completa de la parte inferior de la pierna, pues se puede complementar con este. En cuanto a la evidencia, este pues está en urgencia, está limitada a reportes de casos donde pues se hace el bloqueo. Acá podemos ver la estructura que mencioné previamente como en forma de cacahuate o infinito también, hiperecogénica. Ya acá casi que se está haciendo la bifurcación de ese nervio ciático y un poquito más superior, yéndonos hacia cefálico, pues podemos ver ese nervio ciático acá señalado con la flecha. Y está limitado, pues en la literatura, algunos reportes de casos, no se han hecho como estudios grandes al respecto, pero sí se utilizan estos escenarios como parte de la analgesia multimodal, sobre todo pues en los escenarios que dije, en esos pacientes donde de la rodilla para abajo pueden presentar algún trauma, alguna fractura que se beneficie de este tipo de bloqueos. Acá podemos ver cómo en este reporte de caso ingresan pues con la aguja de forma lateral hacia medial buscando el nervio ciático y le hacen la infiltración anestésica donde digamos lo que el baño del anestésico discurre a través del nervio para una analgesia multimodal.
Entonces, un punto clave a tener en cuenta es el bloqueo del nervio ciático distal, es eficaz en lesiones distales de la pierna y tobillo. Colocar al paciente en decúbito prono, pues reducirá la dificultad del bloqueo. Los bloqueos del nervio ciático distal están contraindicados en lesiones de alta energía con alto riesgo de síndrome compartimental, como fracturas solitarias de tibia o fracturas tibio-peroneras de la diáfisis media. Un ángulo en plano de la aguja permite una visualización clara de la punta y reduce el riesgo de toxicidad sistémica por el anestésico local y la lesión de los nervios periféricos, que también es un punto a tener en cuenta. Acá, en cuanto al nervio safeno, es importante tener en cuenta que él va a discurrir pues lo va a discurrir por la cara medial de la pierna, y el punto ideal para hacer la infiltración de este es a través del canal de los aductores, que va a ser un punto de referencia anatómico para poder hacer, pues, el bloqueo de este nervio, preferiblemente pues a este nivel. Acá podemos ver cómo hacia medial hacemos un abordaje donde con el ecógrafo vamos a poner nuestro transductor en el tercio medio del muslo y nos vamos a deslizar hacia la parte medial, buscando lo que es la arteria y la vena safena para buscar ese paquete vasculonervioso del nervio safeno que está, pues, en la cara medial. Acá podemos ver cómo este nervio safeno, que pues en la práctica a veces no se ve tan bien, o no se logra visualizar tan bien, y que a veces es más fácil incluso visualizarlo con la inyección de anestésico local o con la inyección un poco de solución salina para visualizarlo o hacerlo más visible, cómo discurre a través de ese canal de los aductores entre la vena y la arteria safena. Más anterior vamos a encontrar lo que es el músculo sartorio. A la parte anterior vamos a encontrar lo que es el vasto medial, y más lateral lo que es el aductor magno. Acá tenemos una imagen pues de nosotros, donde principalmente tratamos de buscar acá el nervio safeno. Se hace también en compresión para, digámoslo, diferenciar entre la arteria y la vena, y ahí visualizamos lo que es como el nervio safeno. Acá vemos una imagen un poco más detallada, donde acá está la arteria, y pues acá en teoría pues estaría visualizado el nervio safeno. En cuanto a la posición del transductor e inserción de la aguja para bloquear el nervio safeno, pues como lo dije, se hace de lateral a medial. Pues inicialmente ponemos nuestro transductor en el tercio medio de la pierna y nos vamos a deslizar hacia medial ¿para hacer qué? La insonación y visualizar ese nervio o esa arteria y vena safena que va a estar en la cara más medial. Y acá pues vamos a entrar en plano con nuestra aguja y hacer la inyección del anestésico local. Por debajo de la rodilla pues también se puede hacer lo mismo, hacia la cara medial. Como sabemos que el nervio safeno y la vena safena discurren por toda la cara medial, casi hasta el maléolo interno, ahí también se puede hacer el bloqueo de ese nervio pues por debajo de la rodilla. Contraindicaciones iguales a las anteriores: el síndrome compartimental, las lesiones por aplastamiento, las lesiones vasculares, alérgicas a los anestésicos locales y no consentimiento. Ahora bien, el tibial posterior es un nervio que nos va a ofrecer principalmente bloqueo a nivel de la planta del pie. Veamos en esta vista desde la planta pues del pie, donde vemos en parte de la cara lateral lo que es inervado por el nervio sural, y en la cara medial lo que es inervado por el nervio safeno, y vemos todo el componente o el territorio del nervio tibial posterior. Acá podemos ver cómo en una vista medial de la pierna, cómo en teoría discurre la arteria, o bueno, el paquete vasculonervioso
del nervio tibial posterior y ahí podemos hacer abordaje de este nervio. Entonces, este bloqueo del nervio tibial posterior está indicado para heridas o lesiones que afectan la planta del pie o el talón. Por ejemplo, es útil para la analgesia definitiva en la reparación de laceraciones o la exploración de cuerpos extraños en la planta del pie, así como para el alivio del dolor de una fractura de calcáneo. Contraindicaciones similares, síndrome compartimental, lesiones por aplastamiento, lesiones vasculares, alergia a los anestésicos locales y el no consentimiento. En cuanto a los equipos, pues va a ser principalmente por el transductor lineal. También nos vamos a apoyar con las diferentes agujas entre los 22 y 25 Gauss. Aunque diría que también acá se puede hacer una con una de 50 milímetros, no necesariamente una de 100, pues por el tamaño de la estructura que estamos insonando. En cuanto a la preparación del paciente, hay dos formas de prepararlo. Una es en decúbito supino, donde vamos a tener una rotación externa de la cadera y en ella pues vamos a ver una posición neutra de la pierna y del pie, donde pues los reparos anatómicos pues va a ser ese malévolo interno para poder hacer la realización o la preparación de este paciente. Adicionalmente, otra forma de hacerlo es el paciente poniéndolo en decúbito lateral con la pierna que no se va a bloquear, eh, extendida hacia anterior y en una forma, y la cadera pues de la pierna que va a estar o que se le va a hacer la insonación va a estar en rotación externa, también en una posición de la pierna, pues como en un ángulo neutro, y el punto de reparo anatómico, pues también va a ser como el maléolo interno o medial. Entonces, en esta posición de cúbito lateral, pues acá podemos ver cómo se ve el ecógrafo allá en el fondo de la imagen y vemos cómo hacemos la insonación en un plano transversal y acá vamos a visualizar de anterior a posterior y de el maléolo medial y vamos a ver cómo discurre acá en esta parte posterior lo que es el paquete vasculo nervioso del nervio tibial. Y acá pues vemos como esa estructura un poco más hiperecogénica en salpimienta o en panal de abeja discurre pues un poco más lateral a lo que es el paquete nervioso del tibial posterior. Entonces ahí es la zona donde se va a buscar infiltrar eh, sin ir pues, a lesionar el paquete vascular y vamos a ver cómo pues se hace un abordaje en plano, aunque en la literatura del abordaje del tibial posterior también lo hacen fuera de plano, aunque pues eso también conlleva sus riesgos, sugiero pues siempre hacerlo en plano como un punto de buena práctica para poder hacer un correcto bloqueo por el riesgo también de la lesión de este nervio. Acá podemos ver cómo es el abordaje fuera de plano en un en un plano transversal, en una ventana transversal, donde pues el transductor se ubica visualizando el paquete nervioso y vamos a ver pues solo la punta de aguja, no vamos viendo cómo va ingresando y ahí podemos tener lesiones de algunas estructuras un poco más pequeñas, ya sean vasculares o incluso nerviosas que deberíamos tener como en cuenta. Entonces, en cuanto a las complicaciones, punción vascular, inyecciones intraneurales, toxicidad por los anestésicos locales y definitivamente también si no visualiza la aguja en ese punto, pues no avance, deténgase, reposicione su transductor y busque pues esa punta de la aguja. También en todo lo que sea lo de miembro superior tienen riesgo de caídas. En cuanto a la integración clínica, el bloqueo del nervio tibial posterior guiado por ecografía es un excelente bloqueo para lograr la analgesia en la reparación de laceraciones de cuerpo extraño sospechosos en la planta del pie. Este bloqueo también es eficaz para el alivio del dolor en fracturas de calcáneo. Acá podemos ver cómo en este
también este es un reporte de caso donde en el servicio de urgencias, en una fractura de calcáneo que estaba un poco multifragmentada y teniendo en cuenta ese territorio de inervación también de la planta del pie, pues lo que se busca es hacer el bloqueo del nervio tibial posterior, que lo vemos acá en esta morfología de panal de abeja, que se hace la infiltración en plano, como vemos acá, y pues ofrece una buena analgesia a estos pacientes. El bloqueo del nervio tibial posterior va a ser eficaz en las lesiones de la planta del pie y fracturas del calcáneo. Con frecuencia la técnica fuera de plano es el abordaje pues, óptimo debido al espacio limitado entre el tendón de Aquiles y la tibia. Sin embargo, pues como lo digo, también va a depender del operador y preferiríamos siempre pues en plano. Esto era parte como de las tareas que había dejado el profe la semana pasada, donde, bueno, ya la antepasada, donde pues nos íbamos a responder la pregunta del tiempo de inicio de acción de estos anestésicos locales en cuanto a la lidoca y la bupivacaína, que son de las que más se utilizan de acuerdo a las diferentes concentraciones, donde podemos ver que a menor concentración, pues el tiempo de inicio va a ser un poco más lento, ¿sí? Y a mayor concentración, pues vamos a ver que el tiempo de inicio de acción es un poco más rápido. La epinefrina no va a causar, digámoslo, como mayor tipo de acción, sino mayor duración pues donde se utilice. Y en la mayoría de escenarios o en la práctica clínica, pues estos son los dos anestésicos que vamos a utilizar en nuestros escenarios clínicos. En cuanto a los mensajes para llevar a la práctica, pues sería un buen punto de buena práctica utilizar el Doppler color y el Doppler pulsado para hacer una correcta visualización de todas las estructuras, evaluar las indicaciones y contraindicaciones de acuerdo con cada paciente, recordar las complicaciones siempre en estos bloqueos, y definitivamente estos son procedimientos que son factibles en el escenario de urgencias, UCI, preoperatorio. El conocimiento de la anatomía es fundamental para poderlos hacer, y las estructuras o la correcta interpretación de las imágenes por ultrasonido es esencial para su realización. Y eso es lo que les traía para el día de hoy. Muchísimas gracias. Quedo atento a sus preguntas o aportes. Bueno, muy bien, muy buena la presentación. Creo que queda claro el escenario de estos bloqueos y, y también lo del tema de unos puntos de los tiempos de acción. Eso es importante. Nosotros tenemos disponibilidades usualmente en los servicios, o sea, lo que más se encuentra uno en los servicios de UCI, urgencias y en los de procedimientos como intervención son la bupivacaína 0.5. Obviamente eso varía según el sitio. 0.5 y la de lidocaína al 1 y al 2%. De igual manera, ustedes saben que si cogen una de mayor concentración, la pueden organizar y dividir para llevarla a unos porcentajes menores, teniendo pues la salvedad de que lo estés haciendo de forma consciente. Para modificar la concentración, sabiendo que modificarle las concentraciones implica, o usar una u otra concentración implica diferentes tiempos de acción y también de duración. Y eso lo tenemos que tener claro porque no solo es bloquear por bloquear a un paciente, sino con qué objetivo, cuál es el fin y cuál es la planeación para ello y qué estrategia va a utilizar. Cuando hablo de estrategia es una vez hiciste lo que ibas a hacer, que era el bloqueo, y sabías que el paciente iba para una futura, una reducción o una cirugía, pues ajustar su estrategia si se demoró el procedimiento, si la cirugía ya no se va a hacer a la hora que era, si la sutura se pudo hacer más rápido, pero el paciente se quedó con bloqueo motor también. ¿Qué estrategia van a hacer ustedes para
para controlar eso, que ya el anestésico está puesto, ya hay nada más que hacer, sino explicarle al paciente qué tanto tiempo va a quedar bloqueado la parte sensitiva motora. Por ejemplo, con el uso de la lidocaína al 1 al 2%, la duración del bloqueo sensitivo está alrededor de hora y media, 3 horas, el sensitivo, y el motor puede ser hasta de 2 horas aproximadamente. Debes tener presente que si se bloqueó también el motor y fue un bloqueo proximal, pues tener la salvedad de decirle al paciente si lo puedes explicar, porque el paciente probablemente va a sentir incómodo por no poder mover ese tiempo, pero si usted le explica con toda seguridad, la cosa va a ser distinta. Y si utilizaron bupivacaína, pues tener presente que el bloqueo sensitivo es mucho más largo. Si bien vimos ahí que se demora en el inicio de acción, que eso es importante saber en qué momento puedo hacer el paso siguiente después de que utilice bupivacaína. Y tener presente que un bloqueo sensitivo puede estar alrededor de entre 4, 8 a 12 horas, depende de la cantidad que uno aplique. Y si aplicó del punto 5 o del punto 25 del punto 25. Entre más concentración, pues más duración de ese efecto. Y el bloqueo motor, pues mucho más que la lidocaína, pues. Si la lidocaína era alrededor de 2 horas, el bupi puede estar alrededor de el doble o el triple, es decir, a unas 4 a 6 horas, según nuevamente la concentración y la cantidad. Pero a qué voy con toda esta información, que normalmente no la maneja las personas como nosotros, excepto los anestesiólogos, pero tienen súper claros, son súper claros con esta información. Y es que tenemos que conocer eso. Tenemos que conocer muy bien lo que estamos haciendo, aparte de lo anatómico, y sí, qué bonito como se ve el nervio, y mire qué tan bonito la aguja como va llegando al nervio, y pum, le pusimos el anestésico. Venga, que sigue después de eso que acabas de hacer. O el alcance de una lesión, ir pensando y acordándome también en momentos cuando teníamos que suturar lesiones grandes en extremidades o traumas o cosas que tenemos en las plantas que son supremamente sensitivas, difíciles de suturar porque pueden ser tejidos que se desgarran fácil, etcétera. En vez de estar uno aplicando de forma directa sobre la herida, la anestésico, ¿por qué no bloquearlo? ¿Sí? Y simplemente es esperar los 2, 3, 5 minutos para que haga el efecto, según los 15, si es el caso, si utilizaste una bupivacaína 0.25, para esperar a que se bloquee, le pueda hacer la estructura en una planta a un paciente sin el problema que implica que ponerle, infiltrar la herida directamente, que es como suelen enseñarnos, o como solemos enseñar. Entonces, creo que el alcance de esto es mucho más, ¿sí? O sea, eso que estoy mencionando, o es al menos un campo que debemos ir explorando, e ir enseñando e ir haciendo. Yo creo que sí tiene mucho potencial esa aplicación en el escenario agudo. Ustedes y yo, que hemos trabajamos en el escenario agudo, pues sabemos las dificultades que a veces se presentan. O un anciano con una fractura de cadera que está pendiente que la cirugía, que no sé qué, con una tracción, no sé qué vaina, que el viejito con dolor, que el delirium, que no sé qué, que ponga el opioide, que venga, pongámoslo en pen, que eso perfectamente le va a contraer el dolor. Y miren el tiempo que puede durar con el dolor que utilizamos bupivacaína, hasta las 6 horas, perdón, hasta las 12 horas incluso, utilizamos a la punta de 35, a unas dosis de 10 a 20 cc en esta región. Entonces, eso creo que es ese es el plus de ustedes sabiendo las técnicas de ecografía. No solo es ecografía, es más que eso. ¿Qué más van a hacer ustedes? Ahí pues yo creo que la cosa fue muy clara en la parte anatómica y todo esto. Vi que en el que mostraste del ciático, aquí a nivel popliteo, donde le estabas mostrando, se veía muy brillante el nervio. Y eso
hay que también tratar, los nervios no son tan sencillos con todo lo que se cobra, pues, ¿no? Hay dificultades en general, y por eso ustedes ven que los anestesiólogos se van casando como con un tipo de ecógrafo, porque hay algunos que sí les van permitiendo una mejor visualización del nervio. Entonces, para ustedes, traten de utilizar los presets que mejor se le ajusten a ver esa estructura que es en algunas porciones poco ecogénicas, pero que con optimización, lo que ustedes ya saben optimizar, que son básicamente los decibeles, las frecuencias, fundamentalmente con eso y con las escalas de grises, los mapas de grises, los puede uno lograr optimizar, ¿sí? Ustedes ya han aprendido cómo moverse en esos escenarios, y saber que no se los prender el ecógrafo y ponerlo, sino que tiene un poco de variables que uno puede ajustar. Entonces, la invitación es a que jueguen con eso para que puedan optimizar la imagen. Esta imagen que Carlos mostró allí, que no le parecería como tan fea, tan horrible, pues porque quedó toda como pixelada o borrosa, pero es que se ve perfecto el nervio. Eso es lo que me gusta. Eso es importante. Y con anatomía, obviamente uno sabe dónde está parado. Hay otras que sí, definitivamente, por más pequeño sea el nervio, definitivamente ustedes van a ir teniendo más dificultad y va uno como bloqueando, como porque sabe que anatómicamente debe estar allí. Como pasa con el pen, usted está infiltrando en la cápsula o alrededor de la cápsula o en la cápsula, pero Sí, no no hay con los pierde. nervios propiamente. Señor. Sí, no, como que no hay pierde ahí en algún. Sí, usted está infiltrando por referencia anatómica. Pero no, no estaba viendo como si en el femoral que usted lo ve perfecto. Claro, pero es que es un cable de 7 milímetros. Si no lo ves, preocúpese. Pero en las otras que son un poco más complejas, de más detalle, tiene coquetería como el de la cadera, eh, incluso ni tanto el tibial posterior, ni tanto el sapeno, ni tanto el ciático ahí a nivel popliteo, sino que ahora que ya lo están aprendiendo a ver, pues ya cuando hagan un push para trombosis venosa profunda, con seguridad ya van a ver el ciático, que antes no lo veían, pero ya sí, ¿sí? Y ahí ha estado siempre. Lo que pasa es que no se han percatado por diferentes motivos. Entonces es como ustedes ajustan esas variables del equipo para que sea, eso es como las lentes, cada lente es diferente para cada persona. Lo mismo acá, hay configuraciones que usted la ve mejor, la va a ver mejor Carlos, la va a ver mejor Brian, la va a ver mejor Luis, y hay una que sí va a ser como el genérico, donde los vamos a ver todos como bastante bien con algunos equipos, como para no mencionar marcas. Eso era como lo que tenía adicional para mencionar. Yo creo que es ensayarlo, hacerlo, aprovechando ahorita que están tratando con los anestesiólogos, pegarse de eso mucho. Creo que tiene un alcance muy interesante. Y pues, bueno, no sé qué dudas o preguntas les escucho. Yo tengo unas preguntas. Sí. Técnicamente, ese tipo de jeringas, la que es pues en una sola mano, hay en Colombia, pues nosotros disponemos de eso. La que, ¿Cuál? la que es pues como la manito. Esta, ¿Sí? esta que Esa. esa es para la técnica como a una mano, ¿no? Sí, pero sí Ok. hay, que yo nunca la he visto. No, yo no las conozco, realmente no las conozco. Y no sé cuál es la diferencia. Y No, y los la otra pregunta, tengo tres. La otra pregunta que dijiste de los presets, uno ve en casi todos los estudios, yo no sé, pues ya por experiencia, me imagino que el profe Bustamante sabrá más. Uno lo pone y para evitar, pues, pues los errores de visión, uno lo coloca en nervio profundo o superficial, sabiendo que, pues, que la profundidad de la estructura es muy pequeña, pues, muy corta. No sé, o eso Pero es no te depende. entendí la pregunta, que si lo O ponen con sea, nervios en, profundos, en- en los superficial según la presets, profundidad de la estructura. no, en los presets, pues que uno encuentra nervio profundo y nervio superficial.
Ujú. Pero en este caso, pues como para evitar los artefactos, ¿eso hay alguna predilección o no? No, Pues, eso sí tiene que ver, eso sí tiene que ver y es por lo del ajuste. Acuérdense que cuando ustedes van a hacer una estructura que está muy profunda, requieren mayor frecuencia para que no sacrifiquen tanto la resolución. Ujú. Porque se vuelve importante allí. Entonces, cuando uno va a hacer bloqueos, por ejemplo, de pecho celiaco con una persona flaca, o va a hacer bloqueos a nivel de iliosoas, estructuras que son ya pélvicas, internas, abdominales, internas, etcétera, que sí necesitan más profundidad, si hay un cambio en usted cuando prenda el equipo, si quiere, pone nervio profundo y mira las variables que aparecen a los lados de la pantalla, básicamente el de frecuencia y el de decibeles. Y después lo cambias al de nervio superficial y te das cuenta que él los modifica. ¿Y qué fue lo que modificó? La frecuencia y los decibeles, que es el ruido o la intensidad del sonido, y los ajustó con el fin de que usted, como le está diciendo, que vas para una estructura profunda, entonces él te los adecuó para optimizar la imagen a una estructura profunda. Si recoges superficial, él te los adecua para una imagen de una estructura o una estructura superficial. Y esas son las dos variables principales que él te va a modificar. ya. ¿Me hice Y entender? otra, sí, y otra pregunta, ¿uno puede repetir los bloqueos? Pues digamos en el escenario de nosotros cuando los cirujanos, pues ya después de por operatorio llegue y no hay un adecuado control, ¿uno puede repetir cuántas veces el bloqueo? O eso, pues Sí, que los yo la verdad bloqueos no se leí pueden eso. repetir, los bloqueos se pueden repetir, lo que pasa es que uno debería, por eso mencionaba ahorita, de qué es lo que usted va a hacer con ese bloqueo, porque si usted lo que quiere es hacer una anestesia de la región, eso es otra cosa, estás haciendo una anestesia regional, eso es otro escenario, eso es otro paseo y eso es para otras especialidades. Si usted lo que va a hacer es para una cosa transitoria, porque sabes que mañana a las 7 de la mañana operan este paciente de la cadera, ok, entonces usted ya sabe que no le pone con lidocaína, sino que busca un lidocaína y que ojalá le traigan la de punto 75, porque esa es la que te va a dar un bloqueo sensitivo hasta él. Es que hago la pregunta porque mira que hace poquito acá en un paciente que le dieron una amputación infra Ándale. desde los de acá del pie, pues está pero pues encima de los maleolos, inframaleolar, perdón, ya casi que no recuerdo. Entonces le hicieron un bloqueo del nervio eh, del nervio ciático y lo pueden decir nervio ciático subglúteo. Me pareció muy chévere porque pues, la forma en que lo describieron y le dejaron pues como si fuera una epidural. Le dejaron un catéter ahí y eso que vos vieras pues me pareció Aló, tan aló. olor. ¿Está escuchando? Sí. Sí, sí, me pareció pues No sé muy por qué se me práctico salió. eso. No, no te escuché lo que estabas diciendo. Yo estaba hablando y Que, se me salió. hace poquito acá en una amputación supramaleolar, ¿cierto? Al paciente le hicieron un bloqueo ciático subglúteo. Y Carlos pues no mencionó pues exactamente pues esa segunda parte, pero me imagino pues que era una variación o algo. Y le dejaron un catéter como si fuera una epidural. Y el paciente pues me pareció muy chévere porque pues Sí, no, eso también, sí, también lo cero, vi en el cero bloqueo. medicamentos, cero dolor, pues no, nada, cero Sí, opiáceos, nada, y el señor como si nada. sí, para allá iba, sino que en eso se me desconectó la señal. Entonces, una cosa es lo que usted hace para poder controlar y definir, vea, va para tal procedimiento, voy a hacer un bloqueo para este objetivo. Pero si ya es para manejo de dolor, que es lo que decía yo que es de otra especialidad, y es por ejemplo, los pacientes que quedan con dolor fantasma después de una amputación. Eso, Ese es uno de los escenarios donde se puede utilizar perfectamente y hay una amputación infracondilia. Ah, claro, lo bloqueado no, el femoral,
y cómo se hacen esos bloqueos, incluso para los viejitos de fracturas de cadera, esos que a veces uno que está pendiente del insumo, que no sé qué, que llega hoy es viernes y no lo pueden estar el lunes, son 2 días a punto de perder endovenosos, eso cómo se hace, y eso se hace es con el kit con el que se hace, me imagino que ustedes rotan en un momento por anestesia, con el kit que uno inserta las epidurales, es ese kit amarillo o ese kitito transparente, no sé si saben del cual les estoy hablando. Es como un Ese catéter kit, sobre aguja o algo así, aguja sobre catéter y uno lo inserta, ¿no? Sobre la pared. la aguja que él trae se llama una aguja de Toy, es el Ok. nombre pues, de la aguja o una aguja epidural, que es la que tiene la curva hacia arriba, el bisel hacia arriba. Sí, No sé si ya la recuerdan. Entonces, cuando uno la utiliza de esa manera, ese catéter le permite avanzarse y él se va como enrollando en la zona. Entonces, la idea es que uno lo avanza a través de esa aguja y uno saca la aguja y deja el catéter allá metido. Esos son Ujú. con los que llegan los pacientes en los epidurales, en los postquirúrgicos de, por ejemplo, aorta, que les dejan un drenaje, ese es uno, o en los que les hacen bloqueos espinales para el control del dolor postoperatorios, ese es el mismo kit. Por ejemplo, una fractura de cadera, uno le puede meter eso en la cadera al paciente y allí se hace el manejo del dolor. Pero ¿cuál es el punto? Eso es bloqueo hecho, catéter pasado en ese mismo momento, y como lo va a seguir manejando, es otra especialidad, y usted habla con la otra especialidad para el control o el goteo de ese paciente. Usualmente se dejan con goteos de lidocaína o de Ujú. ketamina a través de eso, o de a este otro que de fentanilo. Existen diferentes modalidades con las cuales puede hacer el control del dolor del paciente. Incluso están utilizando dexmedetomidina, funcionando por vía catéter, para el control del dolor de sus pacientes. Pero eso sí ya es que lo hagamos manejo interdisciplinar. ¿Listo? ya, Manejo interdisciplinar. Pero sí se puede hacer para esos escenarios. Por eso es importante, Luz, ¿para qué lo va a hacer usted? ¿Cuál es el plan para ese paciente? Para poder saber usted qué le va a hacer. Bien. Sí, ok. por Otra si, pregunta, Luis. no, por si pues en el Congreso Brown mostró ahí como esos catéteres perineurales que los ponen ahí sobre el nervio periférico y les ponen esas infusiones. Ujú. Exactamente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, no, era solamente tenía dos. Ah, bueno. Entonces, y yo sí les tengo una pregunta, ¿por qué no puede un paciente con sospecha de riesgo de síndrome compartimental que tanto lo mencionó Carlos? Pues Dicen que le depende, está ¿sí? doliendo la pierna. Pero si es que si es del sitio de punción, pues ahí en el síndrome compartimental, pues meterle el líquido pues va a aumentar la presión de la cavidad, uno. Y dos, pues que uno de los, pues yo pienso, ¿no? Eso sí ya es opinión mía. Pues que si uno le bloquea el dolor tan severo a veces a esos síndromes compartimental o la sospecha, porque es que es una contraindicación relativa, no es absoluta, pues de pronto puede uno obviar el síndrome compartimental. Eso, Es, pierde el síntoma principal, que es el dolor. Dolor, las exacto, parestesias, todo eso. exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque así como uno empieza emocionado con, listo, ya roté por acá, ya lo sé hacer, no sé qué, y empiezan a bloquear a todo el mundo, pues entonces se le empiezan a olvidar los puntos de seguridad. Y uno de ellos Eso, es, ojo con el paciente que usted sospeche que pueda tener o vaya a evolucionar o vaya a tener un trauma de tipo aplastamiento o de cinemática suficiente para evolucionar a un síndrome compartimental. Porque como dijo Brian, es el síntoma cardinal. Es decir, el síntoma cardinal y usted lo está quitando. La gente está feliz, no le duele nada. claro. Y el paciente evolucionando con el compartimiento a una extremidad. Entonces, más que el hecho de que usted le ponga 10 centímetros de anestésico y eso sea lo que le eleve la presión, que también está así descrito como un punto de seguridad, pero más importante es que Ujú. le quitaste el síntoma principal con el cual lo voy a vigilar, como que le Sí. pongan esto que dilata las pupilas al paciente neurológico allá en la UCI.
Ahí, me le estás dilatando una de las cosas que yo evalúo, ¿sí? Es igualito, es exactamente igual. Entonces hay que tener como mucha precaución con ese escenario, porque vi que lo repetiste mucho y por eso es importante tener claridad por qué no, o por qué, cuándo y cómo. Sí, ¿Listo? No. Bueno, no, muy bien. Yo creo que quedan como cubiertos los escenarios. Y, y ahí hemos discutido pues como lo principal con este tema del manejo del dolor y los bloqueos. Es sí. bien interesante este tema. Hay unos que también vi allá en el Congreso que son para las fracturas costales, ¿no? Están los, están Ah, sí, los, ese es el SPID, el espino erector de las... el speed, ese Pero también, ese acá dicen que es muy difícil de hacer. sí, es En una lo que yo, técnica en lo que yo compleja. llevo acá, solamente había un anestesiólogo que lo hacía, que era pues un compañero de nosotros que hizo también cuidado intensivo. Él era muy habilidoso en esto y él único que lo hacía. Todo el mundo le sacaba el cuerpo. Sí, pero también los serratos, el serrato interpectoral y los serratos también le pueden ayudar a uno un poquito. El PEC, el famoso PEC 1 y PEC 2 por ahí también puede favorecer eso. Los conocen así. Bueno, Bueno, una feliz tarde. bueno, Carlos, nos vemos. nos vemos. Chao Chao. pues. Chao, Francisco.